tardes a todo el auditorio que, como cada viernes, nos sintoniza por el 104.1 de Radio Universidad. Escúchenos todos los viernes de 2 a 3 de la tarde en esta estación. Y como ustedes saben, en este espacio comentamos temas de interés y de actualidad en la cultura. Ofrecemos nuestra opinión desde el punto de vista de las disciplinas o ciencias sociales. Y bueno, un tema de oportunidad también es precisamente con respecto a estas fechas, no propiamente el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, pero sí por el mes de marzo queremos dedicar este programa al tema de Juárez y la Reforma. Llámenos, participe con nosotros. Tenemos dos invitados que por Facebook ya los están viendo. Es el doctor Carlos Recio Dávila y Pedro Castillo, ambos universitarios. Directo a cabina es el 482-6995. Recuerde que estamos en las redes sociales Twitter, Facebook, YouTube. Gracias por sus correos a eluniversohumano@gmail.com. También transmitiendo en vivo a través de internet www.uadec.mx/radio en el streaming de radio y además en ernestoduque.com. Ahí publicamos este y todos nuestros programas anteriores. Damos la bienvenida a la gente que ya se está uniendo a la transmisión de Facebook Live. Y bueno, con nuestros invitados, decía yo, ambos universitarios y con una trayectoria académica. Además, Carlos Recio, doctor en Historia, Ciencias de la Información y la Comunicación. Y además, sociales. Bueno, ha sido director de esta Escuela de Comunicación, director de la Escuela de Ciencias Sociales y maestro, desde luego, entre muchas publicaciones que además tiene. Pedro Castillo, también maestro de la universidad, también en el servicio público y ahora en la administración. Es central de la rectoría. Es correcto, ahí nos invitó a colaborar el secretario general de nuestra universidad, el ingeniero Miguel Ángel Rodríguez Calderón, y ahí estamos colaborando en la Secretaría General de nuestra universidad también. De la cual, por cierto, depende esta emisora. Así es. Bueno, pues vamos a tocar entonces nuestro tema sobre Juárez y sobre la Reforma. Este periodo de nuestra historia, que sin embargo está tan presente todavía en nuestros tiempos, a veces incluso en el discurso oficial, cuando se habla de transformaciones, porque es uno de los movimientos sociales más trascendentes para todos nosotros, y fue posterior al periodo de la independencia con la presencia de las reformas de Juárez. ¿Por qué empezamos? Por Juárez, su presencia, su vida, su historia, lo que significó importante renovación, la constitución del México actual y el sistema de organización. ¿Les parece que empecemos por Juárez? Un poco, digamos, un primer apunte para saber quién encabeza este movimiento. Pedro. Pues bueno, definitivamente, como bien lo mencionas, Ernesto, primero que nada, pues bueno, saludar a todo tu auditorio, que sabemos que es bastante este programa tan querido, el Universo Humano en Extensión. Un placer estar contigo, Ernesto, con Zaida, de que ya habíamos batallado bastante para ir los efectos de la comunicación, pero pues bueno, ya logramos vernos por acá, y por supuesto un placer estar aquí con mi gran amigo, el doctor Carlos Recio, en quien reconozco pues una persona sumamente preparada en el tema, y quien también le agradezco su amistad a través de tantos años, de una persona de quien hemos aprendido bastante sobre el tema histórico. Pues bueno, Ernesto, como bien lo mencionas, yo creo que es importante el definir estas etapas de historia que ha tenido nuestra nación. Estamos hablando inclusive de una etapa que son las leyes reformistas, de otra etapa que es la Constitución del 57 y otra etapa que son las leyes de reforma, y donde vamos a encontrar precisamente la figura de Benito Juárez como un común denominador en las tres. Entonces, pues bueno, hablar de Juárez yo creo que es una parte de la historia que, como bien señalan, que pues bueno, la historia la escriben los vencedores, ¿no? Entonces en ese ámbito de los vencedores pues encontramos esta figura tan romántica para nuestro México, que es Benito Juárez, de aquel niño con una historia muy difícil, que nace en San Pablo Guelatao, Oaxaca, de que a muy temprana edad, a los 3 o 4 años, pues queda huérfano, queda ya en la asistencia de la iglesia, y que va a ser precisamente la iglesia la que le va a permitir realizar sus estudios en el seminario en Oaxaca. Entonces él realiza sus estudios en Oaxaca. Recordemos de que la educación liberal se va a reafirmar precisamente ya después del 67, cuando se consolida nuevamente la República, y cuando empiezan a aparecer o se consolidan institutos literarios que ya
existían en Toluca, que ya existían en Durango, que ya existían en Sinaloa, y que en Coahuila, pues bueno, con el Ateneo Fuente. Pero anterior a estos, para que una persona pudiera acceder a los estudios universitarios, pues tenía que pasar por el seminario. Pues un recorrido muy rápido que Juárez nos llega haces, al seminario para cursar su educación media y para más tarde entrar precisamente al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Este es un instituto donde a final de cuentas Juárez logra obtener sus estudios de Derecho para más tarde el poder titularse como abogado. En esta etapa de la historia, pues bueno, ibas a este tipo de institutos, ibas a ya existía la Real Universidad y la Real y Pontificia Universidad de la Nueva España, ya existía la Universidad en Guadalajara, pero salías del seminario, entrabas a estas universidades, y en el caso especial de los abogados, terminaban sus estudios, pero quien les otorgaba el título de abogado no era propiamente la institución educativa, sino que en este caso va a ser la Corte de Justicia o el Tribunal Superior del Estado quien les pone un examen entre los jueces ya existentes, y eran los jueces quienes decidían si les daban el título de abogados o no. Una historia muy similar a la que va a pasar con un insigne patricio liberal coahuilense como va a ser don Juan Antonio de la Fuente, que va a tener una historia muy similar a esta historia de Juárez. pues un recorrido bastante rápido, bastante completo de la vida de este indígena claro que mexicano. Sí. Un cuidador ahí, un pastorcito, tenía ahí una pequeña parcela de dos su veces familia, huérfano, ¿no? Solamente a los 3 años que pierde a padre y madre, sino luego pierde a los abuelos. A los abuelos y y quienes lo luego cuidaban. las tías, pero bueno, esta expulsión que hace Oaxaca, él fue el autoexilio del mismo niño que quería aprender español y además estudiar otras cosas, ¿no? Y Pero ese detalle. Un primer apunte, tal vez, que también deberíamos traer a colación aquí para el doctor Carlos Recio, sería la formación religiosa que él tuvo y que posteriormente influiría en esta, pues las reformas, ¿no? Que son muy puntuales en la separación de Iglesia y Estado. Pues ahí ¿no? también puede haber ya... mucho de mito, ¿no? Porque no sé cómo era la formación religiosa y si él aspira a esa formación o la busca porque es lo que hay, ¿no? Sí, no había muchas opciones, como señala Pedro, había que pasar por el seminario, sí. Y más para un indígena, él hablaba zapoteco, es su lengua original, Ajá. Y el aprender español, el ser abogado, ¿verdad? Porque fue también ministro de Justicia y Educación en un periodo antes de ser presidente, pues sí es un gran personaje, a pesar de su corta estatura que se ha marcado mucho. Unos 54, unos 55, 54. Uh-huh. De Napoleón también se dice que era muy bajo. Hay datos. Bueno, Francisco y Madero también era bajo. También. Madero, curiosamente me encontré una ficha de Madero que dice que cuando lo apresan en algún momento dado aquí en San Luis Potosí, en Monterrey, lo mandan a San Luis, mide 1.63. O sea que no era muy bajito, ¿verdad? Bueno, considerando Pedro, yo mido 1.65, así que pues era bajo, pero no exageradamente. Y Napoleón medía 1.69. Ah, mira, pues o sea, no era promedio. Era una estatura promedio. ¿no? Entonces, pero sí ciertamente algo muy interesante de Benito Juárez es que pues marca el inicio de la historia moderna de México. Okay. Es decir, anteriormente a él está Juan Álvarez y anteriormente está Santa Anna, que es un gran personaje del cual pesa sobre él una gran leyenda negra, ¿no? Que vendió Texas, que vendió California, Nuevo México, etcétera. Es un personaje que creo que hay que redimensionar, Santa Anna. Pero algo muy interesante, que incluso valdría la pena a lo mejor una aproximación psicoanalística, Ernesto, es que Santa Anna había sido primero realista, o sea, defendía la corona española, y después fue insurgente, o sea, se cambió de bando. Él fue centralista y en otros momentos de su vida como presidente, porque fue 11 veces presidente por cortos periodos, pero fue centralista y luego fue federalista, o sea, estuvo en los bandos contrarios. Y lo más importante para enlazarlo con Benito Juárez... Bueno, yo conozco a gente que ha sido priista y luego es morenista. Pues sí, yo creo que las circunstancias van cambiando. Y de alguna... O primero fifí y luego les toca ser del barrio, ¿no? Lo que es muy interesante... para ligarlo con Juárez, en serio, me refiero a ese periodo en las transiciones, en las que una cosa es el poder hegemónico, en el que todo se organiza, en el que, por ejemplo, pensemos en este periodo. ¿Qué pasaba en la economía? ¿Qué pasaba en el México? ¿Cómo era
la situación de los pobladores. Los mexicanos son un gran analfabetismo, un poder de la iglesia absoluto. O sea, ¿quién cobraba el diezmo? El diezmo no es la caridad que das el domingo en la iglesia, era el impuesto que el clero, con el que se ejecutaba a empresarios y a todo mundo. O sea, la expropiación de los bienes de la iglesia no es gratuita, no es lo que estamos imaginando, anticlerical, anticatólica. No, es un acto muy radical ante una economía subordinada, porque además, pues, lo que ahora es, digamos, competencia del Estado, la sociedad, el registro, etcétera, todo pasado por la iglesia. Era un poder económico absoluto. El 90% de las propiedades urbanas eran de la iglesia, más otra cantidad de las rurales que estaba con prestanombres y una serie de concesiones que tenían. Vamos, entonces, si la educación además estaba en los seminarios, era lógico que la formación pasara por ahí. A lo que me refiero es a que, viéndolo a la distancia, es muy fácil decir, mira, se pasaban de un bando a otro. No, habían crecido bajo el cobijo de un sistema en el cual había una insurrección de repente y después formaciones de compromiso en los que claro, organizabas porque al final de cuentas era la política, era ser bandos. O sea, no es como ahorita ser de un partido o de otro cuando ya hay una democracia o una ley que prevé la asociación. No, ahí no. El pueblo estaba caldeado, todo el país en sí estaba todavía muy dividido tras la guerra de independencia. Y todo ese periodo. En todo ese periodo estaba como que todo muy fracturado. Entonces, ¿cuál era como que la ley más fuerte? Pues la ley de la iglesia. ¿Cuál era ¿no? el poder? El poder eclesiástico y militar. Y el militar. Y el político. Y que se conjuntaba con el político. Que era lo que el quedaba militar de y la político monarquía, muchos ¿no? estaban integrados, porque casi todos los presidentes habían pertenecido a la milicia, ¿no? Así es. Y la importancia de Juárez entonces es que a partir de su presidencia, que fue 12 años presidente con interrupciones, de 1858 al 72, cuando muere de un infarto, en realidad a partir de él, México se vuelve un país liberalista. O sea, quizá para el público auditorio la diferencia entre ser liberal y conservador, ¿cuál era? Los liberales se inspiraban en el modelo republicano, en el modelo de los Estados Unidos. De los Estados Unidos. Sí. Y el modelo europeo era el que seguían los conservadores. El conservador. Por eso cuando viene Maximiliano, de hecho Napoleón III, el emperador francés, propugna pues que sea Maximiliano un hombre un poco ingenuo, bien intencionado, a que venga con los conservadores. Y claro, Juárez, siendo liberal, inmediatamente lo rechaza y por eso las fuerzas de la República son liberales. Entonces, si a partir de Santana y antes de Santana el pleito es entre conservadores y liberales, o centralistas y federalistas, etcétera, a partir de Juárez, México es un país liberal, es decir, más cercano a Estados Unidos que a Europa. ¿Cuál es la diferencia? Los liberales no heredan los puestos. Los conservadores, pues es la monarquía, entonces se suceden un poquito como existe en Holanda, en España o en Inglaterra, ¿no? Que ya son un poco más de figurín, las monarquías, ¿no? Ajá. Pero sí, ciertamente Juárez es un personaje muy importante porque marca una pauta para el Nuevo México. Y algo muy simpático, muy interesante en Saltillo, muy particularmente, es que los nombres de las calles, de muchas de las calles del centro histórico, son liberales. Es decir, hay una calle Porfirio Díaz, que también fue liberal, pero es otro personaje de leyenda negra, en la colonia Guayulera. Pero no tenemos Miramón, Mejía, todos los grandes personajes, Iturbide, Zuluaga, porque son conservadores. Entonces, a partir del triunfo de la República, en Saltillo particularmente en 1870, se cambian los nombres de muchas calles por el de los héroes liberales o republicanos, ¿no? Victoriano Cepeda, el mismo Juárez, ¿no? Juan Antonio de la Fuente. Ocampo. Sí. Zarco. Ocampo, Guillermo Prieto, Así la es. Guayulera, sí. Bueno, tendremos que hacer un programa también con un recorrido histórico por la ciudad, como ya ha habido en alguna ocasión a partir del archivo municipal y no sé qué otras dependencias, pero es muy interesante ver cómo se cruzan los nombres con la historia. Exacto. Y decías tú de esta historia de cómo el paso del tiempo va cambiando digamos, a partir de los que vencen, algo así decías, ¿no? Así es, la Que la historia la escriben los vencedores. Pero no es solamente eso, porque mira,
pensemos que Juárez es un vencedor, podríamos decir eso. Sí, definitivamente. Sí, pero veamos todo lo que es resistencia en él, toda su vida de avatares. No se le dieron las cosas fáciles, no fue el triunfo electoral, no fue ganar una batalla, fue una lucha de resistencia. Que Él nos es, da una gran es más bien lección. un luchador, antes que un Una ganador. Ahorita lo llamamos resistencia ganador. activa, Claro. pensemos todo el periodo de exilios, de recorridos con El desierto, ¿no? el Cuando viene desierto, por todo el país, ¿no? ¿En cuántas ciudades estuvo el gobierno de la República, por ejemplo? Pues estuvo en Veracruz, bueno, y todo Pues ese en itinerario, Saltillo, San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey no pudo entrar, porque Zacatecas, estaba por Vidaurre. Chihuahua y Ciudad Juárez, o El Paso del En el Norte en Paso, la el época. Paso del Norte, sí. Y que tiene justamente su nombre, ¿no? Ciudad Juárez ahora. Sí, también a partir de ahí se cambian muchas nomenclaturas, ¿no? Bueno, efectivamente, pues bueno, cuando tenemos la época revolucionaria, pues en el norte del mismo Coahuila, cuando nosotros nos remitimos a los documentos como el Plan de San Luis, el propio Madero decía, la revolución empezará en Ciudad Porfirio Díaz. Y de repente hablamos con los muchachos y dice, ah, caray, ¿dónde está Ciudad Porfirio Díaz? Bueno, pues es lo que se le cambia el nombre ahora a la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, que anteriormente pues era Ciudad Sí. Porfirio Díaz, ¿no? Que viene ad hoc a lo que estamos comentando. Bueno, y en medio de todo esto, la intervención francesa. A ver si podemos situar un explicar punto, un sí, poco situar un cómo punto. es que ocurre ese episodio de la reforma. Sí. O de la guerra de reforma, ¿se puede llamar guerra de reforma? Pedro, Sí, mira, si quieres aquí a lo mejor podríamos partir del aspecto general para que ya Carlos ahonde un poquito más en lo particular. Señalábamos ahorita, antes de entrar al aire, de cómo en nuestro México pues hemos llegado muy desfasados a lo que en otras partes del mundo estaba ocurriendo. Cuando nosotros hablamos de esta separación de la Iglesia y del Estado, pues era algo que desde el siglo XVII con los tratados de Westfalia, pues en Europa iniciaba esta separación de la Iglesia y del Estado. Westfalia son los primeros acuerdos donde se signa la separación del Estado y de la Iglesia. Pero en México esto va a venir a ocurrir 200 años después. Entonces, si bien es cierto, cuando se firma la paz en Westfalia, al siguiente día ya se separó la Iglesia y el Estado, pues no, ¿verdad? Fue un proceso largo, fue un proceso tortuoso, pero que en México lo vamos a iniciar en esta parte de la historia. Como bien lo señalabas, Ernesto, para nuestra independencia, yo creo que uno de los factores más importantes del triunfo de la independencia fue la identidad que los insurgentes tenían con la religión católica. Para empezar, Entonces, eso les generaba más identidad, eso les generaba más fuerza. Pero ya para esta etapa de las leyes reformistas, pues en México, como había ocurrido en muchas partes del mundo, pues la Iglesia había amasado un gran poder económico, había amasado un gran poder político y el gran poder social que tenía desde antes y que sigue teniendo ahora. Entonces, pues esto realmente reflejaba un gran problema para un país que se estaba gestando, que estaba y además naciendo. el fracaso de ese sistema en ese momento reflejado en su economía. Así es. Porque sin esa coyuntura me parece que no hubiera habido lugar a la intervención. Así es. No solo francesa, sino que México estaba en la mira de otros países con los que había adquirido deuda enorme. Todo este periodo de la presidencia de Benito Juárez es un periodo de un gran endeudamiento, con una crisis de producción y laboral por la estratificación de la sociedad, que no había condiciones para la inversión, para la producción. Entonces una época muy difícil en la que pues prácticamente estos emporios internacionales sembraron esta incertidumbre de la cual después se querían servir, ¿no? Así es. Apropiarse de la patria. Entonces viene ya una etapa de una playa de liberales, de todos ellos gente de letras, gente culta, más en el campo de las leyes, donde empieza ya un programa de leyes reformistas. Estas leyes reformistas pues, no son anteriores a la Constitución de 1857, pero que son leyes que van pues a crear esa coyuntura de separación de la Iglesia y del Estado. De las leyes entre la Constitución del 24. Exacto, las leyes reformistas son posteriores a la Constitución del 24 y anteriores a la porque en la del Constitución 57. del 24, ya con el movimiento de independencia, se hace
un esbozo de una separación que no le quita privilegios a la Iglesia, por ejemplo. Y en las nuevas leyes aparece ya la sociedad civil y también el empoderamiento, digamos, público de la administración. Entonces, después de estas leyes liberales, pues va a aparecer la Constitución de 1857. Y va a ser una constitución en donde inclusive el Papa reinante pues señala la excomunión a quien siga ¿Pío qué? Ahorita no recuerdo, era el Papa Pío, pero él señalaba la excomunión a aquellas personas que siguieran la Constitución de 1857. Entonces, bueno, esto ya con la Constitución, que es la Carta Magna, pues ya dices que da orden a un país, pues entonces ya la Iglesia dice, entonces ahora sí va en serio, ¿no? Entonces esto ya recrudece esta guerra entre liberales y conservadores, como dice el doctor Carlos. Sí, bueno, de hecho algo muy interesante en la intervención francesa. Yo tuve ocasión de acercarme a este periodo porque, bueno, estuve en Francia 5 años, vivía ya el doctorado. Aunque era otro campo, yo trabajé el tema de la fotografía, me acerqué a la imagen a través de las revistas como Le Monde Illustré, l'Illustration, el tipo de revistas de Journal Illustré, revistas de la época, donde hablan de la guerra con México. Es muy interesante porque tiene tres nombres aproximadamente la lucha o la intervención francesa, como le llamamos aquí. Primero le llaman la Expedición de México, 1861, cuando vienen, como comentabas, las tres potencias, Francia, Inglaterra y España. Ajá. Y ocupan Veracruz porque México era un país en bancarrota que tenía deudas con estos tres países principalmente. España e Inglaterra llegan a un acuerdo, pero Francia, la intención no era tanto que les pagara a México lo que les debía, sino intervenir en el país. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Y recuperar la inversión con el tiempo. Entonces le llaman primero Expedición Mexicana, después le llaman la Guerra con México, 1861-64, luego ya le llaman la ocupación en sí, después de la guerra, y finalmente cuando pierde Francia los combates y Maximiliano es fusilado, le llaman la aventura mexicana. Entonces en los periódicos va cambiando el concepto y finalmente sí, de acuerdo a la suerte que tuvieron, como una mala aventura. Pero eso es interesantísimo, es la primera vez que escucho yo eso, ¿sí? de la mirada de Francia, sí. De expedición, aventura, sí. Digamos que para ellos la guerra ve la diferencia y la desigualdad que había. Ellos no estaban en guerra. Sí, no, para ellos era una aventura, una expedición. Era una expedición, era un día de campo. Sí. Y Maximiliano, de hecho, comenzó con el pie izquierdo, porque cuando va a París, él estaba en Miramar, muy cerca de Venecia, ¿no? En el Adriático. Y cuando es llamado a París y llegan, los conservadores mexicanos a hablar con Napoleón III, el emperador francés, para que mande a Maximiliano, firma un poco, pues en esa ingenuidad que yo digo, Fernando del Paso y otros la han mencionado, Catón, etcétera. Firma que él tiene que pagar en el lapso de 4 años todo lo que gastó el gobierno francés en la guerra, que eran varios millones de francos. Y aparte tenía que pagar, que obtener de oro de México, el precio, la cantidad de 1 millón de francos oro cada año, pagarle a Napoleón III, al imperio. O sea, iba a extraer oro para mandarlo allá. Y pagarle una cantidad de francos suficientes para que viviera cada soldado que estaba ocupando México. Entonces, cuando viene, ya tiene una deuda enorme, ¿verdad? Y México era un país que estaba en bancarrota. Sí. Entonces, incluso los mismos franceses... mal negocio, ¿no? Sí, pues yo creo que sí. Sí, porque le están ofreciendo una plaza, ¿no? Y ya debe un emplazamiento, literalmente hablando, sí. ¿no? Dice, pero está embargado, o sea, ¿le entras o no? Sí, de hecho... Pues sí, le entra. En Francia estaban también en contra, Víctor Hugo, por ejemplo, había mucha gente que estaba contra el imperio de Napoleón III, y el mismo Víctor Hugo hace una carta defendiendo a México, ¿no? Y después de que termina, es muy curioso esto, cuando termina la intervención, en 1868, en Francia también festejan el 5 de mayo, ¿verdad? Dicen, ese día México ganó, pero no tanto contra Francia como país, sino contra el imperio que acababan de echar abajo, en el 70 más bien, de Napoleón III. Increíble. Entonces es muy dividida la visión allá, ¿no? Eso de inicio. Muy, muy interesante ese comentario que nos haces. Tenemos que ir a nuestro corte institucional, no sin antes saludar a nuestro auditorio de Facebook. Un saludo a Ulises Sánchez, a Alberto Esladoña, un saludo, ¿cómo están? Paola Alejandra Íñiguez Flores, Vicente A. Gobea Rodríguez, dice, saludos Ernesto, un abrazo.
al doctor Jesús Valdés. Dice, saludos desde Salamanca, un gusto escucharlo. Sí, con un postdoctorado. Qué bueno. Leticia Bisuet, también un saludo, nos escucha cada viernes. Luisa Rodríguez, Edgar Samaniego, Laura Guerrero, Tony Llanas, Onésimo Ríos y Eric Hernández González. Bueno, tenemos mucha audiencia. Vamos entonces a un corte y regresamos.